Inicio a este encuentro CIPAS. Es la sesión número 1 de la tarea 2 del curso de Lógica Matemática, donde trataremos el tema de determinación y clase de conjuntos. Hoy 10 de junio, orientado por la especialista Jenny Lorena Mezquita Meneses, quien les habla, tutora de la zona sur. Bueno, ¿cuál va a ser el orden o la agenda para este encuentro? Pues saludo y bienvenida al desarrollo de este CIPAS. Vamos a desarrollar ejemplos del ejercicio número 1 de la tarea 2 del curso. Vamos a resolver las dudas e inquietudes. Finalmente, la asistencia, que la comparte el profe Javier Rodríguez, nuestro director a nivel nacional del curso. Y pues la despedida. Recordemos que la tarea 2 trata sobre el tema de aplicación y teoría de conjuntos, que es la unidad 2 del curso. Es una tarea de tipo individual, ¿sí? Que pertenece al momento intermedio y tiene un total de 200 puntos su calificación. Esta tarea inició el 8 de junio y finaliza el 18 de julio. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta que esta tarea tiene dos campos muy importantes, digámoslo así, que es el desarrollo de 4 ejercicios y la sustentación con su tutor de manera sincrónica de uno de esos 4 ejercicios. Entonces, para que por favor estén muy pendientes de esa tarea, participen en el desarrollo de los CIPAS, que son de gran apoyo, y por favor recuerden que deben de hacer una sustentación. Bien, eso lo explicaré de manera más detallada en la webconferencia de la tarea 2. Ahora vamos a enfocarnos en el desarrollo de ejemplos del ejercicio número 1. Muy bien, entonces el ejercicio número 1 trata sobre la determinación y clase de conjuntos. Es una tarea que consta también de 4 ejercicios y vamos a utilizar la misma dinámica de la tarea anterior. Es decir, cada estudiante debe seleccionar una letra, que tenemos la letra A, B, C, D y E. Como cada grupo tiene 5 integrantes, es decir, que cada estudiante debe de elegir una letra. Bien, aparte de elegirla, debe compartir o debe anunciar su elección en el foro. Es decir, debe enviar un mensajito haciendo un saludo corto y mencionando cuál letra va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir cordial saludo, estimados compañeros y tutor, voy a desarrollar los ejercicios de la letra A. Si su elección es la letra A. Y recuerde, del ejercicio 1, la letra A, del ejercicio 2, la letra A, ejercicio 3, la letra A, y el ejercicio 4, la letra A. Entonces, que han resuelto todas las letras de los ejercicios. O, por ejemplo, el ejercicio 1 resuelven la letra A, del ejercicio 2 resuelven la letra D, y así sucesivamente, y eso no es así. Si ustedes eligen la letra A, deben de desarrollar del ejercicio 1, 2 y 3 y 4 la letra A. ¿Bien? Muy bien. Y pues el ejercicio número 1 de esa tarea nos presenta estos puntos, ¿sí? Donde vamos a interpretar y a identificar cómo se determinan los conjuntos y cuáles son las clases de conjuntos. ¿Bien? Luego de ustedes de determinar cuál letra de los ejercicios va a desarrollar, les pide la guía que resuelvan los siguientes ítems. Entonces deben de, primero, determinar por extensión el conjunto seleccionado, deben de hallar el cardinal del conjunto y deben de identificar qué clase de conjunto es. ¿Es finito, infinito, unitario o vacío? Bien. Entonces, a este momento, pues decidí, o vamos a ver si nos alcanza en tiempo también, vamos a desarrollar las 5 letras que yo tengo aquí mencionadas. ¿Listo? Estos son ejemplos, no son los que se muestran en la guía, son ejemplos, pero son ejemplos donde mostramos o tratamos de abordar las situaciones que se pueden presentar en la guía para que pues sea muy equitativo y dependiendo de la letra que ustedes vayan a elegir, pues tengan un video que se apoye en el ejercicio que ustedes eligieron. Bien, entonces vamos a empezar.
Vamos a empezar con el desarrollo de la letra A, de este ejemplo con letra A. Y dice que a partir del conjunto que hayamos seleccionado, en este caso la letra A, debemos de primero determinar por extensión el conjunto seleccionado. Bueno, pero ¿qué es determinar por extensión? Recordemos que un conjunto se puede determinar por extensión o por comprensión, ¿sí? ¿Cuándo es por comprensión? Un conjunto se determina por comprensión cuando mencionamos la característica que definen a todos los elementos del conjunto. Es decir, cuando estamos mencionando la única característica que tiene todos los elementos del conjunto. En este caso, la tarea me está demostrando el conjunto por comprensión. Es decir, me está diciendo que es un conjunto que contiene elementos X, tales que X pertenecen al conjunto de los enteros y X es un número par donde X es mayor que 0 y menor que 13. Es decir, esta es la característica que comparten los elementos del conjunto, por lo tanto, la tarea me lo está determinando por comprensión. Ahora, le pide la guía en su primer ítem que lo desarrolle o lo determine por extensión. Bien, ¿y cómo es determinarlo por extensión? Por extensión es cuando mencionamos todos los elementos del conjunto. De cierta manera, por extensión quiere decir, como su nombre lo indica, que es más largo, más extenso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos toca mencionar uno por uno los elementos del conjunto. Por comprensión es simplemente nombrar la característica de esos elementos, pero por extensión debemos de mencionar todos sus elementos. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a terminar por extensión el conjunto. Para ello, es necesario que nosotros interpretemos todo lo que menciona aquí el conjunto por comprensión. Entonces, aquí nos dice que tenemos un conjunto que se nombró con la letra A, es decir, que A es el nombre del conjunto. Recuerden que nosotros podemos nombrar los conjuntos utilizando las letras del alfabeto, pero deben ser letras mayúsculas. Entonces, este conjunto se llama A. Me dice que contiene X elementos. X es una variable, es decir, que X puede tomar cualquier valor, ¿listo? Entonces tiene X elementos, tal que X pertenece a los enteros. Esta E significa pertenece y la Z significa los enteros. Entonces aquí en la parte de abajo les menciono qué son los números enteros. Recordemos que los números enteros es el conjunto formado por los números enteros positivos, el 0 y los números enteros negativos. Aquí hace una representación del conjunto de los números enteros, donde se menciona que contiene el 0, contiene los enteros negativos y contiene los enteros positivos. Y por supuesto este conjunto de los números enteros es infinito, ¿sí? Es decir, no conocemos su fin. Entonces, ya sabemos que el conjunto A contiene números enteros, pero esos números deben de ser un número par, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a identificar cuáles son los números enteros. Entonces ya sabemos que los números enteros es el 0, son los enteros negativos, que son infinitos, y son los enteros positivos, ¿bien? Vamos a hacer esto de manera muy detallada. Entonces, aquí me dice que son números enteros y aquí me dan unas indicaciones que dice que es hasta el 13. Entonces, vamos a escribir los números enteros positivos hasta el 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la tabla de notas de descentralizado se puede identificar. Muy bien. Listo, entonces ya aquí tengo los números enteros. Bien, hasta el 13, pero porque aquí el conjunto me menciona algo así que como que hasta el 13. Continuamos. Dice que X es un número par. Entonces, de esos enteros debemos identificar cuáles son los pares, porque el conjunto A solamente tiene enteros pares. Entonces, vamos a empezar. El -1 no es par. Quitamos el 0, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. Muy bien. Entonces ya
Identificamos los números enteros que son pares. Ahora, este símbolo, recuerde que lo trabajamos en la tarea número 1 y que significa i. Entonces, i, x, nos paramos en x, es mayor que 0 y menor o igual que 13. Este símbolo nosotros lo hemos trabajado mucho desde el colegio, que es mayor que y menor que. Recuerden que cuando el símbolo tiene la apertura hacia un número, este es el mayor. Y donde está cerrado quiere decir que es el menor. Entonces, si yo estoy aquí analizando X y la apertura está hacia X, quiere decir que X debe ser mayor. ¿Mayor que? Mayor que 0. ¿Bien? En ese caso, como X debe ser mayor que 0, el menos 2 no entra porque el menos 2 es menor que 0. ¿Bien? Ahora, me dice que X también debe ser menor, porque está cerrado hacia X, X debe ser menor que 13. Entonces analicemos los números que tenemos hasta el momento y el 2 es menor que 13, el 4 es menor que 13, el 6 es menor que 13, el 8 también, el 10 y el 12. Por lo tanto, ahí tendría yo también ya todos los elementos de este conjunto determinado por comprensión. ¿Cómo me quedaría por extensión? Simplemente menciono el nombre del conjunto, el igual, abro llaves y comienzo a escribir los elementos que me han quedado hasta el momento. ¿Cuáles son? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Y con eso determinamos el conjunto por extensión. Como lo pueden ver, por extensión quiere decir que debemos mencionar uno por uno los elementos del conjunto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna inquietud, por favor tomen nota, ¿no? Y ustedes van resolviendo esas pequeñas inquietudes que han surgido. ¿Muy bien? Entonces vamos a continuar. Ahora, como ya determinamos el conjunto por extensión, el siguiente punto de la guía dice que ustedes deben de determinar el cardinal del conjunto, presentar gráficamente mediante figuras geométricas. Entonces, en este caso tengo el conjunto A y para yo determinar el cardinal simplemente escribo N, abro paréntesis y escribo el conjunto. ¿Cómo se llama el conjunto? A. Y debo simplemente identificar cuántos elementos hay dentro del conjunto. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Su cardinal, el cardinal del conjunto A es 6. ¿Ven? Aquí tenemos otro ejemplo que es el conjunto que está dentro de la figura del triángulo. Entonces su cardinal simplemente es la cantidad de elementos que tiene y tiene 7 elementos. Y tengo este otro ejemplo que es el conjunto C, entonces el cardinal del conjunto C. ¿Y cuántos elementos tiene? Tiene 4 elementos. Ahora, en mi ejercicio, el cardinal, recuerde que lo represento con la N minúscula, cardinal del conjunto A, ¿cuánto sería? Simplemente es la cantidad de elementos que tiene este conjunto. Recuerden que los elementos lo hemos separado con comas. Entonces, tiene el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. En total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Bien? Recuerden que eso lo podemos representar mediante una gráfica. Entonces, voy a utilizar un círculo y aquí voy a graficar el conjunto A, que tiene elementos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y si contamos la cantidad de elementos que tiene, pues efectivamente tiene 6 elementos. ¿Bien? Bueno, continuamos. Entonces, él nos va a mostrar cuántos cancelaron, cuántos aplazaron, ¿cierto?
nos va a mostrar los inasistentes. Luego de identificar la cantidad de elementos, es decir, el cardinal del conjunto, ahora nos pide que identifiquemos qué clase de conjunto es. ¿Es un conjunto finito? ¿Es un conjunto infinito? ¿Unitario? ¿Vacío? ¿O hace referencia al conjunto universal? Entonces, aquí en esta imagen les determino cuándo es un conjunto vacío. Entonces, un conjunto es vacío cuando no contiene ningún elemento. Por lo tanto, es un conjunto vacío. También lo podemos representar como A igual, abro llaves, y con este símbolo significa que es un conjunto que no contiene elementos, es un conjunto vacío. También tenemos un conjunto unitario, que quiere decir que tiene solo un elemento, y pues aquí lo representamos mediante determinado por extensión y en su gráfica. Tenemos un conjunto finito, que un conjunto finito es cuando conocemos todos sus elementos y cuando sabemos el cardinal del conjunto. Entonces, en ese caso es un conjunto finito. Conocemos sus elementos y conocemos la cantidad de elementos. Y un conjunto infinito, pues como su nombre lo indica, conocemos solamente alguno de sus elementos y no sabemos cuál es su cardinal. Es un conjunto infinito. Y finalmente tenemos el conjunto universal, que el conjunto universal es el conjunto que contiene a todos los subconjuntos. Bueno, por eso se llama universal o universo. Ahora, si ya conocemos por extensión el conjunto, ya sabemos su cardinal, ahora determinemos qué tipo de conjunto es. Entonces, ¿es un conjunto vacío? No, no es un conjunto vacío porque contiene elementos. ¿Es un conjunto unitario? No, no es un conjunto unitario porque tiene más de un elemento. ¿Es un conjunto finito? Sí, es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque conocemos sus elementos, conocemos su cardinal, por lo tanto es un conjunto finito. Bien, y con eso resolvemos los 3 ítems del ejercicio número 1. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a resolver los mismos 3 puntos, pero ya con el ejemplo B. Entonces, vamos a empezar aquí a hacer todo el análisis como lo hicimos con el ejemplo A. Entonces, primero vamos a determinar por extensión el conjunto seleccionado. Entonces, recuerde que en determinar por extensión es interpretar cada una de las características que se mencionan aquí. Entonces, dice que tenemos un conjunto ahora llamado B, que contiene X elementos tal que X pertenece a los números enteros. Entonces, recordemos que los números enteros contienen los números enteros negativos, el 0 y los números enteros positivos. Entonces, son infinitos, entonces puede ser -2, -1, 0. Esto quiere decir que hacia la izquierda ellos continúan, estos 3 puntos suspensivos. Y los números enteros positivos, que en este caso los voy a escribir hasta el 9, porque el conjunto me determina algo como que hasta el 9. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, me dice que X es un número impar, es decir, de estos números enteros, ¿cuáles son los impares? Entonces vamos a empezar a descartar. Entonces el -2 no va. Tengo el -1, el 0 no va. El 1, quito el 2, quito el 4, el 6 y el 8. Ya ahí tengo los números enteros impares. Ahora, me dice que X, ojo, recuerden que me paro en X para poder hacer un análisis un poco más sencillo. Me dice que X es mayor que 2. ¿Por qué mayor? Porque el símbolo está abierto hacia el X. Quiere decir que el X es el más grande, mayor que 2. Entonces, identifiquemos cuáles de estos números es mayor que 2. El -1, el -1 no es mayor que 2, por lo tanto no se incluye. El 1 tampoco. El 3 sí es mayor que 2, o sea que X puede ser 3. El 5 es mayor que 2. El 7 es mayor que 2 y el 9 es mayor que 2. Muy bien. Ahora continuamos.
Ya sabemos que X es mayor que 2, pero X hacia la derecha tiene que ser menor que 9. Este símbolo está cerrado hacia el X, quiere decir que el X debe ser menor. ¿Menor que qué? Menor que el 9. Por lo tanto, busquemos aquí. El 3 es menor que 9, entonces el 3 sí entra. El 5 es menor que 9. El 7 es menor que 9. Y el 9 no es menor que el 9, es igual. Por lo tanto, este no va. ¿Listo? Bueno, entonces haciendo este análisis, finalmente, al determinar por extensión el conjunto B, me quedaría con los elementos 3, 5 y 7. Bien, recuerden que para determinar por extensión escriben el nombre del conjunto, igual abren corchetes y entre ellos escriben los elementos del conjunto separados por las comas. Muy bien. Ahora vamos a hallar el cardinal del conjunto. Recuerden que el cardinal del conjunto es simplemente la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Y empezamos escribiendo N minúscula, entre paréntesis el nombre del conjunto y el cardinal. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? ¿Listo? Entonces tiene el 3, el 5 y el 7. Tiene 3 elementos. Entonces escribimos que su cardinal es 3. También lo podemos representar aquí gráficamente. Porque es promedio de nota. Y recuerden que aquí podemos escribir el elemento 3, el 5 y el 7. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene 3 elementos. Ahora, vamos a identificar si es un conjunto, qué tipo de conjunto es. ¿Es un conjunto finito, infinito, unitario o vacío? Entonces, miremos. Al conocer el conjunto por extensión, ¿es un conjunto unitario? No. Recuerden que el conjunto unitario tiene solo un elemento. ¿Es un conjunto vacío? No, no es un conjunto vacío porque contiene elementos. ¿Es un conjunto finito? Es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque conocemos cada uno de los elementos del conjunto y conocemos su cardinal. Por lo tanto, es un conjunto finito. Voy a hacer aquí una pausa para mirar el chat que me están escribiendo. Ok. Incluyendo los ceros. Bueno. Profe, no, es que aquí en la matriz debemos hacer... Vamos a continuar. Porque así no lo piden los líderes, incluyendo los ceros. Sí, aquí en la matriz... Bueno, ya desarrollamos un ejemplo con la situación de un posible conjunto B. Ahora vamos a hacer o desarrollarlo con el conjunto C. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Dice que debemos determinar el conjunto por extensión y vamos a interpretar ese conjunto que nos lo dieron por comprensión. Entonces dice que el conjunto C, ahora ese llamado C, contiene X elementos tal que X pertenece a los números naturales. Esta N quiere decir el conjunto de los números naturales. Recordemos que los números naturales son todos aquellos símbolos que nosotros utilizamos para contar y van desde el 0 hasta el infinito. ¿Listo? Entonces, el conjunto C contiene elementos que son los números naturales. ¿Cuáles son? Desde el 0 hasta el infinito, pero en este caso lo vamos a escribir hasta el 21 porque aquí el conjunto me menciona algo como que hasta el 21. Entonces vamos a empezar a escribirlo. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahora, vamos a empezar. Ya hasta el 21 y continuando con el análisis dice que estos elementos es un número primo. Recordemos que los números primos son todos aquellos números que tienen dos divisores y su división es exacta. Es decir,
son aquellos números que yo los puedo dividir por otro y las divisiones son exactas, pero solo tiene dos divisores. ¿Cuáles? El 1 y el mismo. ¿Listo? Entonces, aquí adjunto esta imagen donde estoy resumiendo cuáles son los números enteros. Los que están de rojo son, perdón, los números primos. Los que están de rojo son aquellos números primos como el 2, el 3, el 7, el 5 y todos los demás que están de rojo son los números primos. ¿Por qué son primos? Porque se pueden dividir por el 1 y da una división exacta y se pueden dividir por ellos mismos y dan una división exacta. Bien, entonces me dice que son solamente los números primos. Entonces vamos a borrar los demás. ¿Cuáles son los números primos? Entonces son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y sigue el 23, pero no tenemos el 23, entonces borramos los demás. Nos quedaron estos números. Continuamos con el análisis y me dice que ahora son los números primos y deben ser números primos pares. ¿Listo? Entonces empezamos, el 2 es par, entonces borramos los impares como el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Ahora, dice que X, esta X, debe ser mayor que el 5. ¿Por qué mayor? Porque el símbolo está abierto hacia el X. Entonces, cuando está abierto hacia el X, quiere decir que el X es el más grande. Entonces, debe ser mayor que 5. Entonces, empezamos. ¿El 2 es mayor que 5? No, el 2 no es mayor que el 5, por lo tanto, no iría. Y no tenemos más números para analizar. Ahora, en pocas palabras, no nos quedó ningún elemento. Haciendo este análisis, ahora para determinar por extensión, el conjunto C no contiene ningún elemento. Entonces, le colocamos este símbolo que quiere decir que no contiene ningún elemento. Bueno, muy bien. Ya determinamos por extensión el conjunto. Ahora debemos hallar el cardinal del conjunto. Recuerden que el cardinal del conjunto es la cantidad de elementos que tiene el conjunto C. El conjunto C determinamos aquí por extensión que es un conjunto vacío, por lo tanto no tiene cardinal, no tiene elementos, es 0. Bueno, ahora debemos de determinar qué tipo de conjunto es. ¿Es un conjunto finito? No, no es un conjunto finito. ¿Es un conjunto infinito? Tampoco es un conjunto infinito. Ni finito ni infinito porque no tiene elementos. ¿Es un conjunto unitario? No es un conjunto unitario porque no tiene ni siquiera un elemento. ¿Es un conjunto vacío? Sí, es un conjunto vacío. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo con la letra D. Esto es muy sencillo, pero la parte de determinar el conjunto cuando tenemos estos símbolos así por comprensión nos puede costar un poquito. Yo les recomiendo que realicen ese análisis así como lo estamos haciendo en este momento, parte por parte para que ustedes puedan identificar bien qué elementos contiene el conjunto. Entonces, ahora tenemos un conjunto llamado D que contiene X elementos tal que X pertenece a los números naturales. Esta E, recuerden que quiere decir pertenece, y la N quiere decir naturales, conjunto de los números naturales. ¿Cuál es el conjunto de los números naturales? Pues son desde el 0 hasta el infinito, y recuerden que pues como aquí el ejemplo nos menciona algo así como al 14, entonces lo vamos a escribir los números naturales del 0 al 14. Entonces tengo el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces ya tenemos los elementos X, a que X pertenece a los números naturales. Ahora, este X es un número primo y vamos ahora a identificar cuáles son los primos. Aquí les dejé la imagen.
Esta imagen ustedes pueden encontrarla en el navegador, simplemente entran a Chrome, escriben números primos, imágenes y les va a aparecer la tablita con los números primos del 1 al 100. Es más que suficiente. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Es el 2, entonces borramos los demás, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 Bueno, yo lo digo porque sí he recibido y el 17, pero ya no lo tenemos. Entonces, hasta ahí. Ahora, ya tenemos los números naturales primos y ahora me dice que debe ser impar, ¿sí? Entonces, identifiquemos cuáles de ellos son impares. El 2 no es impar, entonces lo borramos. El 3 sí, el 5, el 7, el 11 y el 13. Muy bien. Ahora, me dice que y x debe ser mayor que 2. Entonces, miremos cuáles son los mayores que 2. El 3 es mayor que 2, entonces sí entra. El 5, el 7, el 11 y el 13 son mayores que 2. Y x debe ser menor que 14. Y recuerden que este símbolo está cerrado hacia el x, quiere decir que el x debe ser más pequeñito, menor que 14. Entonces, el 13 es menor que 14 y los demás hacia atrás, por supuesto que son menores que 14, entonces ingresarían todos estos elementos. Entonces, al momento de determinar el conjunto D, simplemente digo que contiene los elementos 3, 5, 7, 11 y 13. Y ya con eso determinamos por extensión el conjunto. Ahora, debemos hallar el cardinal del conjunto. Entonces recuerden que el cardinal se representa con la letra N minúscula, abrimos paréntesis y escribimos el nombre del conjunto, y el cardinal simplemente es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. En este caso, el conjunto D tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces su cardinal es 5. ¿Qué elementos tiene? El 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Son 5 elementos. Ahora debo identificar qué tipo de conjunto es. Entonces, ¿es un conjunto finito? ¿Es un conjunto infinito? ¿O es un conjunto unitario? Entonces, me gustaría que ustedes participaran y me determinen qué tipo de conjunto es. Por favor, en el chat me escriben. Muy bien, es un conjunto finito. Así es un conjunto finito. ¿Por qué es un conjunto finito? ¿Ustedes cómo argumentarían el porqué de su respuesta? ¿Por qué es finito? Muy bien. Porque tiene elementos definidos. Muy bien, porque se puede saber la cantidad de elementos. Conocemos su cardinal. Muy bien, porque tiene cardinal y tiene los elementos definidos. Definidos, exacto. Entonces tenemos la letra E y me gustaría que ustedes me resolvieran este último ejemplo. Entonces, vamos a dar unos minuticos para que ustedes en sus casas me determinen por extensión el conjunto E. ¿Cómo quedaría el conjunto E? Recuerden que todo el conjunto E por extensión. Con fecha de ayer, no, porque puede que eso ya se ha actualizado el día de hoy. Con fecha de ayer teníamos 105 estudiantes que no ingresaron. Ahí en la presentación les anexo una imagen de apoyo con los múltiplos, porque por comprensión se dice que son elementos que pertenecen a los números enteros. Es un múltiplo de 5
Y bueno, menciona que X debe ser mayor que 3 y menor que 20. Entonces aquí en esta imagen, ojo, aquí en esta imagen les menciono cuáles son los múltiplos, qué es un múltiplo y cuáles son los múltiplos del 5. Bueno, ya están participando. Hay que identificar, según este reporte, identificarlos, ¿sí? Enviarles los correos de alerta, enviarles los mensajes de alerta de texto. Si ustedes necesitan apoyo para los mensajes de texto, con mucho gusto, me remiten. Así es. Entonces recuerden que los múltiplos, simplemente llamamos múltiplos al resultado de multiplicar un número natural con otro. Entonces, por ejemplo, si tengo el número 5, al multiplicarlo por el 1, al multiplicarlo por el 2 y el 3, y así sucesivamente, sus resultados serían los múltiplos. En pocas palabras, el múltiplo de 5 es el resultado de la tabla del 5. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces dice que el conjunto E contiene X elementos que pertenecen a los números enteros, que son los múltiplos del 5. Entonces vamos a hacer el análisis de una vez acá. Entonces, si son números enteros, entonces recuerden que tenemos el múltiplo de 5, entonces tenemos el 5, el 10, el 15, el 20, 25 y bueno, hacia la derecha. Y hacia la izquierda tendríamos al menos 5, menos 10, menos 15. ¿Por qué analizamos también hacia la izquierda? Pues porque dice que son números enteros. Y recuerden que los enteros son todos los números enteros positivos, los números enteros negativos y el 0. En este caso no incluimos el 0 porque el 0 no es un múltiplo de 5. Ahora, me dice que X debe ser mayor que 3. ¿Listo? Entonces simplemente todos los que tienen el menos, pues no entrarían porque no son mayores que 3. ¿Listo? Entonces, mayor que 3. Entonces entraría el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y bueno, ahí para adelante. Pero también me dice que X debe ser menor que 20. Menor que 20, por lo tanto el 25 no ingresa ni el 20, porque dice que debe ser menor. Si el símbolo fuera así, eso significa que X puede ser menor que 20 o igual. Estas dos líneas significa que puede ser igual. En este caso, el ejercicio no lo tiene, entonces por lo tanto debe ser solo menor que 20. ¿Listo? En pocas palabras, el conjunto E, determinado por extensión, contiene los elementos 5, 10 y 15. Ahora, el cardinal del conjunto E, muy sencillo, ¿cierto? El cardinal, pues simplemente la cantidad de elementos que tiene. ¿Listo? Entonces el cardinal, pues simplemente es el 3. Tiene 3 elementos. Y el tipo de conjunto, pues es un conjunto. Muy bien. Es un conjunto finito. Porque conocemos sus elementos, conocemos la cantidad de elementos, por lo tanto es un conjunto finito. ¿Listo? El ejercicio 1 es muy sencillo, muy sencillo. Simplemente la parte que más llevaría tiempo es la interpretación de la característica del conjunto. De resto, lo demás es muy sencillo. Entonces, ahí ya hemos desarrollado, digámoslo así, los 5 posibles situaciones que ustedes puedan presentar en la guía con estos ejemplos. ¿Bien? Ahora sí vamos. Por ahí ya han compartido la asistencia. El profe Javier nos ha hecho el favor de compartir la asistencia. Entonces, hay unos apartados de la asistencia que les preguntan por el nombre de quien dirige el CIPAS, que en este caso, pues mi nombre, Jenny Lorena Mezquita Meneses. Por favor, escribirlo tal cual como aparece aquí. Lo voy a colocar más acá para que ustedes, por favor,
lo miren. El nombre del CIPAS, pues simplemente es determinación y clase de conjuntos, el nombre del CIPAS. Y cuando le pregunten por el programa, pues recuerden que el programa es esto, la carrera en la cual ustedes están matriculados. ¿Ven? Entonces en ese momento ahí en sus pantallas están viendo la información que se les solicita en la asistencia que de pronto ustedes no se acuerden. Entonces el nombre de quien dirige el encuentro y el nombre del CIPAS, que es determinación y clase de conjuntos. Y recuerden que el programa pues es la carrera en la cual ustedes están matriculados. Ahora, ¿qué inquietudes quedaron para resolverlas? Ese es el espacio para hacer las preguntas si tienen alguna inquietud. Recuerden que los CIPAS, los encuentros CIPAS, los estamos desarrollando en un espacio del día jueves, en el horario de 10 de la mañana y de 6 de la tarde. A las 10 de la mañana lo orienta el profe Luis, a las 6 de la tarde lo oriento yo, ¿sí? También van a quedar las grabaciones de los dos encuentros y se compartirá con ustedes por los foros, por todos los medios de comunicación que hemos establecido. ¿Listo? Cada 8 días estaremos realizando los CIPAS, los jueves. Estén pendientes de las invitaciones. Como pueden ver, los CIPAS son encuentros muy enriquecedores porque desarrollamos ejemplos de los ejercicios. En pocas palabras, el que participe de los CIPAS va a tener material suficiente para desarrollar su guía sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces mencionan que todo está muy claro. ¿Me confirman, por favor, si ya diligenciaron la asistencia? En el chat, por favor, diligenciaron la asistencia. Ok, muy bien. Entonces, aquellos que hayan diligenciado la asistencia, que no tengan ninguna inquietud, pues pueden ir saliendo de la sala. Con esto damos por terminado el encuentro de este primer sesión 1 del CIPAS de la tarea 2. Que tengan todos una bendecida noche. Pero recuerda que esta alerta no es por entregar actividad, sino porque alerta de que el estudiante. Sí, Camilo, ahí le pregunta quién está orientando el encuentro. Como tú ya tienes. Bueno, agradeciéndoles a ustedes por el espacio. Sí. Feliz noche para todos. No.